buenos días crocheteras, un gusto tenerlas acá de nuevo para más un tutorial de crochet. En el video de hoy les voy a enseñar a tejer ese hermoso top de verano de girasoles. Se teje con los puntos básicos del crochet, es una prenda rápida de tejer, se puede adaptar a diferentes talles y también la pueden hacer más larga, tipo blusa, si les gustan las prendas más largas. Pero antes de arrancar con el tutorial, les pido que suscríbanse al canal si no están suscritos todavía y activen las notificaciones, así YouTube les avisa cuando hay tutoriales nuevos. Y acá, si no saben, hay tutoriales nuevos todas las semanas. Den like al video también y no se olviden de seguirme en Instagram, @crochetconcaru. Allá hay fotos de prendas, patrones de tejido online, tutoriales de crochet y mucha inspiración de prendas para tejer. Y ahora sí, dicho esto, vamos a tejer esa prenda. Para tejer nuestra prenda utilizaremos hilo de algodón en 4 colores diferentes. El blanco para la base de nuestro square, el marrón para el centro de la flor y los 2 tonos de amarillo para los pétalos, un amarillo más clarito y un naranja. También utilizaremos una aguja de crochet de 4.5 milímetros, tijera, aguja lanera y 1 centímetro. El patrón de Granny Square que vamos a replicar es ese patrón de acá, que es el Granny Square de girasol. Tranquilas si no saben hacer esos puntos, porque a lo largo del video les voy a ir explicando todo. Cómo inician el square, todas las vueltas que tienen que hacer y cómo se tejen esos puntos, ¿sí? Empecemos entonces a trabajar con el color marrón. Vamos a hacer un nudito inicial en nuestra aguja y una vez que lo tenemos vamos a subir una tira de 4 cadenas. Ahora vamos a conectar la cuarta con la primera con un punto deslizado para formar nuestro círculo mágico, ¿sí? Y acá dentro del círculo mágico vamos a trabajar. Arrancamos esa primera vuelta entonces tejiendo 3 cadenas y ahora adentro del círculo mágico, o sea acá en el centro, vamos a tejer puntos altos. ¿Cuántos? 15. Esos 15 puntos altos que vamos a tejer se van a sumar a esas 3 primeras cadenas que sirven como un primer punto alto. Entonces 15 más 1, 16. Tenemos que terminar esa vuelta entonces con 16 puntos altos en total. Cuando ya tenemos nuestros 16 puntos, vamos a unir el último con el primero, que eran aquellas 3 cadenas. Entonces venimos acá en la cadena más alta, o sea la tercera, y vamos a unir con un punto deslizado, ¿sí? Y ahí va a estar cerrada nuestra vuelta. Ahora vamos a subir 2 cadenas, hacemos un loop así en el hilo y lo vamos a cortar para poder trabajar con el siguiente color. El siguiente color es el amarillo más oscuro, ¿sí? O el naranja, depende de lo que hayan elegido. Vamos a hacer un nudito inicial en nuestra aguja, vamos a venir en cualquier espacio de punto y vamos a pasar la aguja y hacer un punto deslizado con ese nudito, ¿sí? Y ahí ya tenemos el color conectado. Ahora vamos a hacer una cadena y la vamos a levantar así. Y adentro de ese espacio de punto vamos a hacer 4 lazadas de color, ¿sí? Entonces venimos, lazamos el hilo y lo traemos. Esa es una lazada. Otra lazada más, 2, 3, 4. Y como habíamos hecho esa primera cadena, va a funcionar como una quinta lazada, ¿sí? Y ahí venimos ahora y vamos a cerrar todo junto. Pasar el hilo por todo junto y ahora lo cerramos. Ese es un punto puff, ¿sí? Es un punto puff de 5 lazadas. Ahora vamos a hacer una cadena de separación y vamos al siguiente espacio de punto. Entonces lazamos el hilo antes de entrar en el espacio de punto, venimos acá y vamos a tomar 5 lazadas de nuestro hilo. Entonces, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Cuando tenemos las 5 lazadas, vamos a lazar nuestra aguja y vamos a pasar esa lazada adentro de todos los puntos, ¿sí? Y ahí cerramos nuestro punto puff. Ahora que está cerrado, hacemos una cadena de separación y vamos al siguiente espacio de punto. Entonces, en todos los espacios de punto vamos a repetir esa secuencia. Vamos a hacer un punto puff con 5 lazadas y una vez que tenemos esas 5 lazadas, vamos a pasar el hilo cerrando todas las lazadas, cerramos el punto, hacemos una cadena de separación y vamos al siguiente espacio. Como nosotros tenemos 16 puntos abajo, en la hilera anterior, acá tenemos que terminar entonces con 16 puntos puff, cada uno separado del otro por una cadena. Llegué al final de mi vuelta y acá tengo mis 16 puntos puff. Entonces acá que cerré el último, voy a hacer la última cadena de separación y voy a venir acá en el cierre del primer punto puff, no es acá, ¿sí? Es acá, en el cierre del primer punto puff. Y ahí voy a conectar esa cadena de separación. Y ahí va a estar cerrada mi vuelta.
Entonces ahí voy a subir 2 cadenas, hago un loop en el hilo y lo corto para ir para la siguiente vuelta y el siguiente color. Para nuestra tercera vuelta trabajaremos con el amarillo más clarito, vamos a hacer un nudito inicial en la aguja y ahora trabajaremos ese modelo de puntos piña, ¿sí? Que fíjense que es bastante diferente del punto puff. Entonces, el punto piña consiste en, vamos a lazar nuestro hilo, vamos a venir en cualquier espacio de punto entre los puffs, ¿sí? No es sobre el puff, es entre los puffs. Entonces vamos a venir acá y vamos a hacer como si fuésemos a hacer un punto alto y ahí vamos a hacer la primera parte, pero no lo vamos a cerrar, ¿sí? Entonces vamos a dejar como un punto alto incompleto. Y vamos a repetir eso 3 veces más. Entonces venimos en el espacio y hacemos la primera parte del punto alto, pero no lo cerramos. Primera parte del punto alto sin cerrar. Y una vez que nosotros tenemos esa configuración, o sea, 4 puntos altos no cerrados o 4 puntos altos incompletos, ahí vamos a cerrar a todos ellos juntos, ¿sí? Y ese es un punto piña. Ahora hacemos 2 cadenas de separación y vamos al siguiente espacio. Entonces el siguiente espacio es acá, que es entre 2 puntos puff de abajo. Entonces vamos a venir y hacer 4 puntos altos sin cerrarlos. Entonces hacemos la primera parte del punto alto. Y una vez que tenemos los 4 puntos altos sin cerrar, ahí los vamos a cerrar todos juntos, ¿sí? Ese es un punto piña. Una vez que terminamos ese punto, vamos a hacer las 2 cadenas de separación y vamos al siguiente espacio de punto. Como estamos haciendo un punto piña por cada espacio y nosotros abajo hicimos 16 puntos, así que tenemos 16 espacios, vamos a terminar esa vuelta también con 16 puntos, ¿sí? Ahora con 16 puntos piña. Entonces vamos a ir repitiendo eso por toda nuestra vuelta hasta llegar a donde arrancamos. Acá tengo mis 16 puntos piña y acá también ya hice las 2 cadenas de separación que vienen luego después del punto. Entonces, para finalizar nuestra vuelta, lo que vamos a hacer es unir con un punto deslizado esa segunda cadena con el cierre del primer punto piña, ¿sí? No es acá en el principio, es en el cierre. Entonces venimos acá y vamos a hacer punto deslizado para conectar esas cadenas. Y ahí vamos a subir 2 cadenitas, hacer el loop y cortar el hilo. Antes de arrancar con la vuelta 4, les quiero hacer una aclaración. Los puntos piña tienen un lado que es más liso y un lado que es más rugoso. Y ahí ustedes tienen que decidir qué lado quieren que esté hacia afuera. O sea, que la gente lo vea cuando ustedes tengan la prenda puesta. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren que ese lado se vea hacia afuera y eso sea la parte de atrás del square, tienen que tejer de ese lado. Y si quieren que ese lado se vea, o sea, que eso sea el lado externo del square, tienen que tejer de ese lado. A mí me gusta el lado más rugoso hacia afuera. O sea, que esa sea la cara de adelante del square. Entonces voy a venir con el hilo en blanco, voy a hacer el nudito inicial, voy a lazar, vengo en cualquier espacio de punto y voy a tejer un punto alto. Ahora voy a hacer otros 2 puntos altos más en ese mismo espacio de puntos, ¿sí? Vamos a trabajar nuevamente entre puntos, ¿sí? No sobre los puntos. Con esa vuelta nosotros tenemos que dar el formato de cuadrado a nuestro girasol. Entonces acá hicimos un bloque de 3 puntos altos, ahora vamos a subir 2 cadenas y vamos a hacer otro bloque de 3 puntos altos de nuevo, porque vamos a arrancar esa vuelta haciendo la primera esquina de nuestro cuadrado, ¿sí? Entonces acá tenemos la primera esquina. En el siguiente espacio de punto, que es ese, entre esos 2 puntos piña, vamos a tejer solamente un bloque de 3 puntos altos, ¿sí? Entonces hacemos 1, 2 y otro punto alto más y ahí ya tenemos el primer bloque. En los 2 espacios que siguen, o sea, en ese y en ese, o sea, esos 2, vamos a hacer un bloque de 3 puntos altos en cada uno, ¿sí? Exactamente igual a lo que hicimos acá. Y ahora en el cuarto espacio, después de la esquina, fíjense que tenemos una esquina y tenemos un espacio, 2, 3. En el cuarto tejemos otra esquina, ¿sí? Entonces acá vamos a tejer un bloque de 3 puntos altos y luego vamos a hacer 2 cadenas y vamos a tejer otro bloque de 3 puntos altos
en el mismo espacio de puntos, ¿sí? Porque estamos haciendo la segunda esquina de nuestro cuadrado. Lo que sigue ahora es repetir esa secuencia. Entonces fíjense que cada esquina está separada entre sí por 3 espacios en donde va un bloque de 3 puntos altos en cada uno. Entonces ahora que hicieron esa esquina, tienen que hacer un bloque de 3 puntos altos en cada uno de los 3 espacios que sigue y en el cuarto hacen otra esquina. Después van a hacer lo mismo hasta volver acá. Tenemos que terminar esa vuelta con 4 esquinas en total. Ya tenemos 2, entonces quedan hacer 2 más y en el resto de los espacios bloques de 3 puntos altos. Cuando llegamos al final de la vuelta tenemos entonces 4 esquinas y cada esquina está separada de la otra por 3 espacios en donde hay un bloque de 3 puntos altos en cada espacio. Entonces ahora vamos a cerrar nuestra vuelta uniendo el último punto del último bloque con el primer punto del primer bloque, con un punto deslizado. Y ahí cerramos nuestra vuelta, ¿sí? Y ahora vamos a subir 2 cadenas y vamos a cortar nuestro hilo. Ahora ustedes van a venir con el centímetro y tienen que tomar la medida de sus squares. Mis squares tienen más o menos 13 centímetros. Y una vez que ustedes tienen la medida del square, ustedes con el centímetro también tienen que tomarse la medida de la circunferencia de sus bustos, ¿sí? Y ahí ustedes tienen que ver cuántos squares tienen que hacer. Por ejemplo, yo tengo 80 centímetros de circunferencia de busto. Y como mis squares tienen 13 centímetros, con 6 squares ya me da más o menos esa medida de 80. En realidad da 78. Pero no pasa nada porque son 2 centímetros de diferencia. Entonces con 6 squares ya me da toda la circunferencia de mi busto. Y ahí ustedes tienen que ver justamente cuántos squares tienen que tejer. Si ustedes tienen 91, por ejemplo 90, 91, ya tienen que tejer 7 squares. Si tienen 100, 105 centímetros de circunferencia, tienen que tener 8 squares, ¿sí? Es más o menos así la cuenta. Pero obviamente que es importante que ustedes se tomen las medidas porque como cada una haciendo el crochet tiene un punto más apretado, un punto más sueltito, a veces ustedes pueden tener un square de 14 centímetros en vez de 12, en fin, y ahí hacen mejor las cuentas, ¿sí? Y si ustedes por ahí sienten que ese square todavía está chico para sus bustos, no sé, lo apoyan ahí sobre el busto y dicen, no, yo quiero un square más grande, pueden hacer una vuelta más en blanco, o sea, otra vuelta de bloques de 3 puntos altos, teniendo en cuenta que en las esquinas tienen que hacer un bloque, 2 cadenas y otro bloque. O también pueden hacer una vuelta de puntos bajos o puntos medios altos, ¿sí? Tipo un punto bajo o un punto medio alto sobre cada uno de los puntos y cuando lleguen a las esquinas hacen un punto, 2 cadenas y otro punto, ¿sí? Esa es una forma de aumentar el tamaño del square también. Entonces ahora voy a tejer todos los otros squares que faltan y les veo cuando tengan los 6 ya. Una vez que ya tenemos la cantidad total de squares que necesitamos, ahora es el momento de unir nuestros squares. Entonces lo vamos a poner así, como que uno arriba del otro, y los vamos a dar vueltas, ¿sí? Porque la costura siempre tiene que ir para la cara de atrás, digamos, del square. Y vamos a venir con un hilo y lo vamos a conectar con nuestra aguja lanera. Vamos a venir acá, fíjense que en cada esquina habíamos hecho 2 cadenas. Entonces vamos a venir por la primera y vamos a pasar el hilo así. Y cuando quede ese pedacito de hilo, vamos a hacer un nudito. Con el nudito hecho vamos a enfrentar así nuestros squares y fíjense que cada uno de los puntos tiene una hebra de adelante y una hebra de atrás, una hebra de adelante y una hebra de atrás. Entonces vamos a pasar la aguja primero por aquellas primeras cadenas, porque habíamos pasado por una cadena, pero cada esquina tiene 2, entonces pasamos primero por la última cadena y ahora que ya estamos en los puntos vamos a pasar hebra de adelante del primer punto con hebra de atrás del punto del square de atrás. Entonces hebra de adelante del primer square con hebra de atrás del segundo. Y vamos a ir haciendo eso por toda la vuelta hasta llegar al otro extremo, ¿sí? Siempre tomando la hebra de adelante con la hebra de atrás. A mí generalmente ya me gusta dejar esa primera hebra del nudito acá, porque ya la voy escondiendo a medida que voy haciendo la costura del square, ¿sí? La unión de los squares. Pero la pueden dejar adentro o afuera. Si la dejan afuera la tienen que esconder una vez que vayan a esconder todos los hilos colgantes al final del proyecto.
Una vez que ya unimos esos dos primeros squares, ahora vamos a unir el tercero acá y después el cuarto y así vamos haciendo una tira de squares. Y cuando tengamos la tira completa vamos a unir un extremo con el otro para dejar circular esa tira, ¿sí? Acá tengo entonces mi tira de squares, la vamos a doblar en el medio. Seguimos estando del lado de la costura y vamos a hacer esa unión acá, ¿sí? De un extremo de la tira con el otro y ahí finalmente vamos a tener una prenda circular. Con todas las uniones hechas vamos a dar vuelta a nuestra prenda para el lado entonces de en donde no están las costuras, o sea para el lado que la vamos a usar, y vamos a empezar a hacer las vueltas en el borde inferior, ¿sí? Vamos a definir qué es la parte superior, que va a ser acá, en donde después vamos a hacer las tiras de atado para el hombro, y acá es donde vamos a empezar a trabajar vueltas para agrandar nuestra prenda. Entonces vamos a hacer un nudito inicial con nuestra aguja, vamos a lazar ese nudito y bueno, vamos a venir acá en alguna de las uniones y vamos a hacer medio punto alto. Y ahora vamos a hacer medio punto alto en cada espacio de punto que encontramos. Acá en las uniones, o sea, sobre la costura que ustedes hicieron, acá en el square, traten de hacer un punto nada más. Y después en cada espacio de punto, o sea, sobre cada punto alto de los squares, vayan haciendo medio punto alto, ¿sí? Esa vuelta es súper tranqui, no tiene ningún secreto, es medio punto alto por cada espacio de punto y sobre la línea de la costura un medio punto alto. Vamos a ir haciendo eso hasta regresar, o sea, dar toda la vuelta hasta regresar acá en donde empezamos. Terminé la vuelta y ahora voy a unir el último punto con el primero, con un punto deslizado y ahí tengo mi vuelta cerrada, ¿sí? Ahora vamos a subir 3 cadenas que equivalen a un primer punto alto y vamos a hacer otro punto alto en ese mismo espacio de punto. Una vez que ya tenemos entonces estos dos puntos altos, ahora vamos a hacer 2 cadenas y vamos a hacer otros 2 puntos altos en ese mismo espacio de punto, ¿sí? Entonces vamos a empezar así. Ahora vamos a saltear 2 espacios de punto, o sea, ese y el que sigue. Entonces salteamos 2 espacios de punto y en el tercero vamos a tejer la misma secuencia. Vamos a hacer 2 puntos altos, hacemos 2 cadenas y hacemos otros 2 puntos altos en ese mismo espacio de punto. Eso se llama punto en V, ¿sí? Porque nosotros hacemos la formita de una V corta, digamos. Y ahora esa es la secuencia que vamos a tejer por toda la vuelta. Vamos a saltear 2 espacios de punto y en el tercero tejemos 2 puntos altos, 2 cadenas y otros 2 puntos altos. Entonces vayan haciendo eso por toda la vuelta hasta volver acá. Llegamos al final de la vuelta y ahora tenemos que cerrarla. Vamos a hacer un punto deslizado entre el último punto del último bloque con el primer punto del primer bloque, que eran aquellas 3 cadenas. Hacemos el punto deslizado. Ahora nosotros para la vuelta siguiente vamos a trabajar en el medio de las V que hicimos en esa primera vuelta. Entonces tenemos que hacer un punto deslizado con el siguiente punto y después uno acá en el medio, ¿sí? Punto deslizado también. Y ahí finalmente vamos a estar en el medio. Acá vamos a subir 3 cadenas, vamos a hacer un punto alto, entonces ya tenemos 2 puntos altos. Ahí vamos a hacer 2 cadenas, 2 cadenas y después vamos a hacer 2 puntos altos en ese mismo espacio de punto. O sea que en esa vuelta y en todas las que siguen seguiremos trabajando puntos en V, ¿sí? Ahora vamos al medio de la V que sigue y vamos a hacer también lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y vamos a ir tejiendo eso por toda la vuelta hasta volver en donde empezamos. Y después vamos a ir siguiendo haciendo vueltas y vueltas y vueltas hasta que alcance el largo que nos gusta. Ustedes pueden hacer tipo topsito, o sea, hacer
4 o 5 vueltas así nomás, o pueden hacer 10, 15, la cantidad de vueltas que les guste, por ejemplo, para hacer una blusa, una remera, en fin, el modelo que más les guste. Y una vez que completemos esa cantidad de vueltas de largo que nos guste, ahí finalmente vamos a poder hacer las tiras de atado para finalizar nuestra prenda. Como mi prenda yo la quería en formato de topcito, tejí un total de 6 vueltas y alterné los colores. Hice 3 vueltas en blanco y después 3 vueltas en amarillo. Y acá para la parte superior, la finalización que yo quise hacer primero fue dejarla un poco más recta, o sea, los squares más pareados. Entonces lo que hice fue 2 vueltas de medios puntos altos exactamente iguales a la que habíamos hecho acá. Un medio punto alto sobre cada espacio de punto, no hay mucho secreto. Y respecto a las tiras de atado, yo quise hacer una tira con doble hebra, ¿sí? Una tira de cadenas con doble hebra. Ya les voy a enseñar cómo hacerla, pero antes de eso es importante que ustedes se prueben la prenda y ahí vean más o menos a qué altura quieren que vaya su tira, ¿sí? Más que nada porque si ustedes hacen una tira muy lateralizada, les va a molestar después en la axila. Entonces yo les recomiendo que pongan más o menos acá en los 2 squares del medio y que sea más o menos en la esquina del square o máximo en el primer bloque de 3 puntos altos, ¿sí? Entonces para la tira yo voy a usar una aguja de 5 milímetros y doble hebra de blanco. Ustedes pueden mezclar, pueden hacer, no sé, 2 hebras, una de blanco y otra de amarillo, o amarillo y naranja, en fin, las hebras que más les gusten. Van a venir acá en donde ustedes pusieron su marcador. Vamos a hacer un nudito inicial con las 2 hebras. Lo de doble hebra es más que nada para que quede más grueso, ¿sí? Porque si no la tira queda muy finita. Vamos a dar vuelta a nuestra prenda para hacerlo por el lado interno. Y ahí vamos a venir por la base del punto y vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? Con ese nudito inicial que hicimos. Y ahí vamos a subir una tira de más o menos... para que se salió acá, una tira de más o menos 40 cadenas, ¿sí? Entonces vayan haciendo cadenitas con esas doble hebras hasta alcanzar más o menos 40, 45 cadenas. Y una vez que ya tienen esa tira de cadenas, ahora vamos a subir una más. Vamos a hacer un loop en nuestro hilo y lo vamos a cortar. Y vamos a estirarlas así para cerrar. Y lo que queda es hacer una en el otro lado, exactamente en el mismo punto en donde hicieron, o sea, van a enfrentar así las prendas y van a hacer más o menos en el mismo punto que hicieron acá del otro lado y después 2 acá, ¿sí? Porque necesitamos de 4 tiras para atado. Y con eso nuestra prenda está finalizada. Lo que queda es obviamente esconder todos los hilos con la aguja lanera y fin, ya la pueden usar. Si llegaron hasta acá en el tutorial, no se olviden de dejar el like, compartir el tutorial con sus amigas crocheteras y suscribirse al canal. Gracias por mirar el video y nos vemos en el próximo tutorial. Besitos y chao.